Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se a vossa justiça não for além da dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será condenado em juízo. Pois eu digo-vos que todo aquele que se irá contra seu irmão será condenado em juízo. Mas ainda, quem disser a seu irmão raca será condenado em conselho, e quem lhe chamar louco será condenado ao fogo da gente. Portanto, se estás para fazer a tua oferta diante do altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois virás a fazer a tua oferta. El Evangelio de hoy dice Jesús a sus discípulos: si a vossa justicia no for além da dos escribas y dos fariseos, no entraréis no reino dos céus. Los escribas y fariseos eran tomados como una especie de modelo religioso, y acá lo que nos hace atención el querido San Mateo es en cuidarnos de que la nuestra religiosidad sea solamente hipocresía, de ver de que seamos coherentes con lo que nos decimos creer. ¿Por qué? Porque precisamente los escribas y fariseos son tomados acá como un ejemplo de hipocresía religiosa, que es el cáncer de la vida religiosa. Y después hay un interesante lo que dice: oíste o que fue dito a los antiguos: no matarás, y quien matar será condenado en juicio. Pues yo digo que vos, que todo aquel que se irá contra su hermano será condenado en juicio. Más ainda, quien disser a su hermano raca será condenado ao conselho, y quien llamar louco será condenado ao fogo da ajena. Por tanto, si estás para hacer a tu oferta diante do altar, y ahí te lembras que tu hermano tiene alguna cosa contra ti, deixa a tu oferta diante do altar y va a reconciliarte primero con tu hermano, y después virás a hacer tu oferta. Ver primero también la cuestión de las expresiones, ¿no? Acá dice que llame a su hermano raca. Para nosotros eso no es nada, no sé, ninguém creo que xinga con la palabra raca. A lo que se entiende es que cada país, cada región tiene expresiones propias para insultar, ¿no? Para xingar a otra persona. Entonces, en todo esto, lo que cuenta es qué es la expresión y el modo en que se dice la expresión, ¿no? Por eso debemos de cuidar mucho de atender a los insultos. O sea, en definitiva, lo que nuestro Señor nos está a decir aquí: ojo, el insulto es una cosa seria. El tratar mal a otra persona, incluso con palabras, es algo serio. Eso es lo que nos debemos cuidar. Mas, ¿cómo corregir esta cosa? Porque en el día a día, desgraciadamente, a veces hay cosas que nos ponen verdes y nos hacen chingar. ¿Cómo corregir esta cosa? La solución nos la pone el apóstol San Pedro en la epístola. Dice: conserváis vos todos unidos en la oración.
días pasados alguien me hizo una pregunta interesante, porque tal vez no se fala mucho esto en los sermones. Y me preguntaba, ¿qué es la oración mental? Hay tres tipos de oraciones. La oración vocal, en donde generalmente estamos a decir palabras, expresiones, por ejemplo, el rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el tercio, etc. Eso es una oración vocal. La oración mental, que es la oración que se realiza dentro del alma, no necesariamente con palabras. Podemos decirlas también, mas fundamentalmente es una oración interior. Y la tercera, que es el grado más importante, es la contemplación. Entonces, la oración vocal, Santa Teresa incluso dice que necesariamente para ser bien feita la oración vocal tiene que tener algo de mental. ¿En qué sentido? En que no podemos estar a rezar Padre Nuestro como una máquina y no tener un mínimo de consideración de lo que estamos a rezar. Entonces, para Santa Teresa la oración vocal implica algo también de la mental. Pero bueno, vamos a la oración mental, que es lo que me han preguntado. Puede ser que sea a la que he bautizado. Está a hacer quedar mal. No. La oración mental tiene varias utilidades, tiene varias cosas óptimas, y que cuando no se hace, se cae en un problema. Entre otras cosas, permite la consideración de nuestras propias miserias. Hay veces la gente viene y dice, Padre, yo no sé qué confesar. Señal de que no tienes oración mental. Porque cuando tenemos oración mental, generalmente sabemos bien qué confesar. Porque todos tenemos miserias. Ojo, tal vez no estamos a matar a ninguém todos los días, mas tenemos que practicar muchas virtudes. Y que no las practicamos, tal vez. Entonces, la oración mental me permite a mí desapegarme del pecado. A veces tenemos cosas a las que estamos apegados y no nos damos cuenta que esas cosas nos impiden un mayor grado de perfección. Pueden ser personas u objetos. Uno de los objetos a los que estamos apegados terriblemente hoy en día son los celulares y las pantallas en general, ¿no? Entonces, ver cuál es el tiempo, la utilidad que le estamos dando a estos objetos, si las estamos usando para algo bien o las estamos usando para perder el tiempo o incluso para pecar. Entonces, la meditación me permite eso. Santa Teresa tiene una expresión muy bonita que define la meditación. Dice, es el falar con alguien que sabemos que nos ama de manera muy importante. Claro, si tú vas a falar con alguien que sabes que te ama, y te ama al punto de haber muerto en la cruz por ti, eso ya te abre un campo de consideración inmensa. Y Santa Teresa insiste en ese tema, en primero, cómo hacer meditación. Lo primero que hay que hacer es considerar con quién vamos a falar. No vamos a falar con cualquier filho de vecino, no. Vamos a falar con su divina majestad, como le llama San Ignacio. Con aquel que ha dado su vida por mí, con aquel que es el Rey y Creador de todo, con aquel al que yo estoy a depender de un fío, a mi corazón está a latir por él. O sea, él no es cualquier cosa. Entonces, es fundamental que cuando nos ayollamos a rezar,
Primero, ¿con quién estoy a hablar? Lo que se llama la presencia de Dios. ¿Con quién voy a hablar? ¿Quién es Él? Si nosotros tuviésemos que ir a tener una conversa con alguien importante, nosotros estaríamos pensando cómo voy a estar, en mi presencia, cómo voy a hablar, qué le voy a decir. Entonces, primero la presencia de Dios. Y segundo, considerar qué cosa voy a hablar. Por ejemplo, puede ser lo que se llama la meditación discursiva. Por ejemplo, la discursiva es la que yo me estoy poniéndome a pensar el tema que voy a tratar con Él. Un tema que puedo tratar: Señor, muéstrame la miseria que yo tengo. Porque a veces no la vemos. Por ejemplo, para saber cuál es nuestro pecado. O Señor, muéstrame qué es lo que me está a impedir amarte más. Por ejemplo. Eso es lo que se llama meditación discursiva. Otra cosa también otra utilidad de la oración mental es el crecer en el amor a Dios. Crecer en la fe. Por ejemplo, cuando meditamos, no sé, cualquier pasaje del Evangelio, por poner un ejemplo, cuando Cristo va a curar a ese ciego de nacimiento y el ciego estaba gritándole: Señor, ten piedad de mí, y lo hace traer. Imaginar las personas, las palabras, las acciones, cómo está nuestro Señor, cómo es el ciego, la cara del ciego. Pensar, y Cristo que le dice: ¿qué quieres que yo te haga? Y parecería esto una cosa, decir, ¿cómo? Está delante de un ciego, el ciego le va a pedir que vea, ¿no? Dice: Señor, que vea. Entonces, podemos por ejemplo, ponernos en el lugar del ciego. Señor, que vea qué cosa, a mi miseria, que vea qué cosa, a tu divinidad, a tu grandeza, a tu sabiduría, y a entrar ahí, a trabajar con esto. Eso es meditación discursiva. Y está la otra, que es la meditación afectiva. Por ejemplo, la que podemos hacer en Natal. Nos metemos, como dice San Ignacio, personas, palabras, acciones, el lugar. Nos metemos en el presepio. Somos una oveja más, pronto. Y vemos el presepio, y vemos al menino dentro del presepio. Y pensar, por ejemplo: Señor, tú eres el creador del cielo y de la tierra, feito menino. Y claro, ¿cómo no va a nacer en nuestro amor hacia Él? ¿Cómo no amarlo a un infinito que se hace finito para salvarme a mí? Entonces, esa meditación necesariamente engendra el amor. ¿Y qué decir si meditamos en la pasión? Cuando nos ponemos al pie de la cruz, por ejemplo, y considerar que cada gota de sangre que cae está a lavarme a mí de mis miserias. Entonces, la meditación es una cosa que es fundamental en la vida del católico. Padre, yo no tengo tiempo. Para eso está el domingo, para que medites. Para un poco la máquina, te guardas en tu habitación, vienes a la capela, en fin, y paras un poco y meditas, falas con Dios. Santa Teresa tiene cosas que son preciosas. Dice, ella considera que una de las miserias que nosotros tenemos son las distracciones. ¿Quién no tiene distracciones? Y Santa Teresa dice: cuando tengas distracciones, simplemente olia a Cristo. O olia una imagen de Cristo, una estampa, en fin, que te guste, tenla en tu libro de oración y ólialo. Y dice: ¿qué más quiere el amante que ser oleado por el que ama?
Cuando vocês eran noivos, enamoraste de alguien, estabas oleándolo. ¿Acaso Dios no está enamorado de nosotros? Sí. Y Él está esperando que lo oliemos. Y a veces ni siquiera eso pasamos. Somos unos imbéciles. Él está deseando que la criatura lo ame. Y nosotros ni siquiera oleamos a Él. Simplemente vean esta manera de meditar a la que Santa Teresa nos invita, por ejemplo. Es magnífico. Y es por eso la importancia de tener cosas bellas, cuadros bonitos, porque nadie va a ponerse a olear ante, no sé, un Cristo pintado por un Picasso o algún personaje de estos que hace cosas horribles. ¿Por qué? Porque precisamente la belleza nos atrae. Y cuando consideramos la belleza infinita de Dios, Santa Teresa dice, ¿hay alguien más bello que Dios? Imposible. Imposible. Entonces, considerar la belleza de Dios. Y eso me va a traer en la meditación la idea de mi fealdad, de la fealdad de mi pecado, en fin, claro. Y ese contraste es lo que me va a hacer crecer espiritualmente. Yo decir, yo tengo que tirar de mí a mi fealdad para poder acercarme a esa belleza infinita. Por eso la importancia de la meditación. Por eso la importancia de que en sus libros de oraciones tengan una estampa bonita. Por aquí tenía yo una estampa. A ver, esta. San José y el menino. Oyen al menino. ¿Está preocupado el menino? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a vestir? ¿Cómo va a ser? Si Herodes lo va a matar, no lo va a matar. No. ¿Por qué? Pues está en brazos de San José. Hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo. Estamos en manos de San José, estamos en manos de la Virgen, estamos en el colo de Dios. Nos va a importar si la vida, si aquello, si el gobierno, si la política. Él cuida, Él se preocupa, tranquilo. No estemos ansiosos. La ansiedad es una consecuencia de nuestra desconfianza en Dios. Entonces, Él es Dios. Él sabe lo que me preocupa, lo que no me preocupa, etc. Lo que necesito, lo que no necesito. Nosotros simplemente decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque la meditación también es una herramienta que tenemos para saber cuál es la voluntad de Dios respecto a nosotros. A veces eso no es tan claro para nosotros. Entonces, pedir al buen Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muéstrame, dame señales. Alguien tiene que hacer una cosa importante, un trabajo, un casamiento, una vocación. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, dame una señal. Cuando estaba en el seminario, entrábamos al seminario, teníamos conversas interesantes, porque cuando, claro, estás en el primer año del seminario, todos los meninos que están ahí han tenido algún tipo de experiencia en ese sentido, claro, se sentían llamados por Dios. Interesante cómo es que Dios se manifiesta a cada alma y cómo Dios llama a cada alma. Entonces, pero eso, ¿cómo se percibe? ¿En el barullo del mundo? No. Se percibe en la oración. Y sobre todo en la oración mental. ¿Y qué es la contemplación? El tercer modo de oración.
La contemplación es, en los otros dos modos, hay un acto de voluntad nuestro, que nos ponemos a rezar, pronto. Nos ponemos a rezar el tercio, nos podemos hacer una meditación sobre el infierno, lo que fuese. En la contemplación es el Dios el que actúa, Dios el que entra en el alma. Es lo más magnífico que hay. Dios actuando en el alma, como en su casa, y mostrando los misterios al alma. Cuando Dios te muestra, por ejemplo, Useo, cuando Dios te muestra Useo, cuando Dios te muestra un poquito de eso, sí, de lo que Él es, no quieres otra cosa más que estar con Él. ¿De dónde sacaban los mártires el valor de sufrir el martirio? Yo no creo que ningún mártir antes del martirio no haya tenido un grado de contemplación. Que Dios no le haya dicho rapaz o menina, porque a veces los mártires han sido meninas de 12, 13 años, Santa Inés, Santa Catarina, etc. Dios no le mostró algo que hizo que despreciaran su vida. Y no solamente eso, sino que despreciaran los tormentos, porque una cosa es morirte, no sé, de un balazo, una cosa rápida, otra cosa es un tormento. Y que despreciaran eso. ¿Cómo hicieron? ¿De dónde tiraron la fuerza? De la contemplación. Dios les dio, aunque sea segundos de contemplación. Cuando Santa Bernadette, por ejemplo, dice, una vez que ves a la Virgen, que contemplas a la Virgen, lo único que quieres es morir para volver a verla. Eso es contemplación. Y claro, la contemplación, entre otras cosas, nos hace un desprecio de todo lo creado, de todo lo creado. Cuando a veces la gente me dice, ay, otro día me dice, padre, ay, tengo problemas, que no me dejan ir a la misa porque mis pais se sangran, quieren que vaya a la misa nueva, Si Dios nos dice la gracia de contemplar, de meditar lo que es el santo sacrificio de la misa, la verdadera misa. Ni siquiera nos podríamos a discutir este tema, ni siquiera. Entonces, queridos fieles, ¿qué es meditar? Repito, la contemplación es una gracia particular de Dios. No está privada a los místicos, ojo. En principio cualquiera puede contemplar. Pero es una cosa que Dios da en la medida en que nosotros nos preocupamos, entre otras cosas, de hacer meditación. Cuando Dios ve que estamos meditando, dirá, bueno, vamos a darle una gota de miel. Y nos larga una contemplación. Entonces, tratemos de meditar. Por ejemplo, ¿cómo hacemos uso de nuestra lengua? Los estoicos decían, no te preocupes de lo que otros digan de ti, porque con la lengua no se rompen osos. Y el padre Castellani replica esto.
no se rompen osos, se rompe el alma a veces con la lengua. Entonces, veamos cómo tratamos a otros, cómo nos dirigimos a otros, qué palabras usamos, en fin, cómo podemos variar, cómo podemos endulzar la vida, no solamente propia, sino la de los otros. Endulzarla simplemente tratándola con amabilidad. A veces la gente dice, ay, mi vida con fulano, con mengano es una tortura. Bueno, haga la prueba de no hablar tanto y de que cuando falen sean palabras amables. Necesariamente tiene que mejorar esta cosa. Pero bueno, en definitiva, busquemos hacer meditación. Yo sé que para hoy en día, en fin, el día a día, los problemas, no todos tienen la gracia de poder meditar.